Buenas tardes. Estamos aquí al final de la mañana, ¿sabes? Cuando ya cierran la Feria del Libro y se va todo el mundo, que nos toca a nosotros, pero no importa, porque a pesar de todo lo vamos a hacer tan bien como si esto estuviera lleno de gente. Bien, hay una cosa, yo quisiera empezar contando una cosa que la cuento muchas veces, pero la cuento porque es verdad. Y creo que no hay que olvidarla. Cuando yo era estudiante de la RESAT, a mediados de los años 80, la mayor parte de los textos teatrales importantes de teoría o de historia no estaban disponibles. O no habían sido traducidos, por ejemplo, Lessing no se tradujo hasta bien entrados los años 90, o el Fushikaden hasta el año 99, o bien estaban en español, pero en ediciones mexicanas o argentinas, como pasaba con Stanislavski, con mucho material de Brecht, con Vachtangoff, que además tampoco eran fáciles de encontrar, y si las encontrabas en algún sitio eran muy caras. Lo que quiero decir es que estudiamos nuestra carrera hablando de gente que no habíamos leído. Básicamente nos pasamos el día hablando de gente que no habíamos leído, y la conocíamos porque teníamos profesores pues como Paco Nieva, como Pepe Monleón, como tantos otros, que habían viajado mucho por el mundo y nos contaban lo que sabían. Entonces ellos llegaban y nos hablaban de esta gente y nosotros decíamos: ¿quién es Lessing? ¿Quién es Brecht? ¿Quién es toda esta gente? Esto ha cambiado sustancialmente durante todos estos años. Ha habido una labor editorial muy importante por parte, sobre todo, de la ADE, lo digo muy a menudo, de la propia escuela, de otras instituciones que han ido rellenando esos huecos. Pero si hay algo que pensé que nunca, jamás en toda mi vida iba a llegar a ver, es exactamente esto. ¿Por qué? Pues porque los Meiningen, Meiningen es el nombre del ducado, siendo como son fundamentales para entender el nacimiento del director de escena moderno, son una compañía, no es gente que se dedique a escribir libros, ¿vale? Como Stanislavski, como Brecht, son una compañía que hace cosas, son los demás los que escriben sobre ellos, y el material que hay sobre ellos es muy disperso en muy diferentes idiomas y en general bastante difícil de encontrar, pero está todo aquí. Yo quisiera subrayar, para que quede muy claro, porque yo no sé si todavía la gente de esta escuela, perdonadme, tiene claro que esto es un acontecimiento editorial. Esto no es un libro, lo que ha hecho Pablo aquí es una enciclopedia. Está el propio estudio que le hace Pablo sobre estas figuras y sobre lo que hicieron y su importancia. Me he hecho la lista. Está la traducción entera del libro de Grube. Están los textos de Allier y las imágenes y los dibujos que tanto el propio Duque como Allier hicieron, de escenografías, de vestuarios. Hay artículos de los estrenos en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Rusia. La cantidad de información que hay aquí sobre los Meininger es extraordinaria y era muy difícil de conseguir. Porque de pronto hay un artículo francés en una revista perdida allí, un libro alemán que se editó una vez allá, y Pablo, no sé cómo lo ha hecho, ya nos lo contará, pero supongo que como una hormiguita y durante mucho tiempo, porque entiendo que hay años detrás de este libro, ha ido recopilando todo esto y lo he puesto aquí para que todos los que se interesan por la historia del teatro, sobre todo los de dirección, que deberían estar aquí y no están, ¿sabes? Porque cualquiera que quiera dedicarse a la dirección escénica tendría que llevarse este libro ahora mismo y leérselo de cabo a rabo, porque, insisto, es un acontecimiento editorial. Pero bueno, estamos en este país en el que estamos, ¿no? Y nos pasan las cosas que nos pasan. Entonces, pues no hace falta que presente a Pablo. Si alguien aquí no le conoce, pues Pablo Iglesias, nuestro director, entre otras cosas. Casi lo primero que te voy a preguntar, Pablo, es precisamente por esto, por la génesis de este libro, ¿no? ¿En qué momento dices, hay que hacer un libro sobre los Meininger? Pues, en primer lugar, muchas gracias por lo que has dicho. Bueno, a ver, es un libro cocinado a fuego lento. O sea, yo diría que ha habido muchas génesis. Bueno, pues la primera génesis a lo mejor sería la propia RESAT. Yo la primera vez que oí hablar de los Meininger fue a Fernando Domènech, en la clase de historia, en ese momento se llama Historia de la puesta en escena, que además la doy yo ahora, o sea que ahí se ve que la historia rima a veces. Y él nos hablaba de ellos, pero es verdad que ya se notaba, en ese momento era un momento, pues yo soy más joven que tú, o sea que ya era un momento posterior y tú además empezaste muy joven a estudiar,
Pero bueno, a lo mejor estamos hablando de 15 años después de lo que tú has contado. Entonces, en ese momento ya estaban empezando a aparecer, es verdad que gracias a la ADE y a la propia escuela estaban empezando a aparecer manuales, pues ya teníamos a Lessing traducido, teníamos a Meyerhold traducido. En ese momento todavía Appia y Craig eran difíciles de conseguir, porque Craig solamente estaba en la traducción mexicana, o sea que digamos que estamos en una etapa intermedia. Pero es verdad que los Meininga era el gran vacío, porque incluso, como nos lo explicaban, nos decían que eran importantes, pero incluso no se sabía muy bien en qué eran importantes. O sea, como que eran importantes en abstracto. Se sabía que a partir de ellos, pues había, digamos, se había dignificado la profesión de la dirección y se había sistematizado, pero tampoco se sabía hasta qué punto qué es lo que habían hecho en concreto. Entonces a mí ya pues ahí yo dije, uy, esto qué curioso. Entonces, pues con Hormigón también, que era un tema que él también insistía, pues a mí se me quedó pues eso, esa cosa de los Meininger. Entonces dio la casualidad que en uno de estos, pues en un viaje, de hecho fue en Holanda, en un anticuario, me encontré con el libro de Grube, en inglés. Y entonces dije, esto me lo compro. Y entonces se lo conté a Hormigón y me dijo, pero ¿cómo que tienes tú el libro de Grube? Si es un libro desaparecido. Entonces yo tenía el libro de Grube en inglés. Y entonces él fue el que, por el número 100 de la ADE, me dijo, oye, hay que escribir un artículo sobre los Meininga, tú eres el único que tienes por lo menos una conexión, aunque sea a través del inglés, entonces léete el libro de Grube y nos haces un artículo. Entonces hice ese artículo, eso fue hace 20 años, yo creo que fue en torno al 2000 o un poco más, no, 2004, o sea que sí, hace 21 años. Entonces, al hacer ese artículo, vi que en el libro de Grube se mencionaban muchas cosas de las que no tenemos referentes, o sea que digamos que no teníamos como la piedra roseta para entender a Grube y entender el alcance, pues yo qué sé, pues quién es Ludwig Barnay, quiénes son un montón de gente que mencionan de los que se ha perdido el rastro. Entonces yo ahí hice un pequeño trabajo de campo para hacer un artículo que se publicó en la ADE y digamos que hasta ahí había quedado mi aportación, pero era que era un poco inquietante que lo único que había en castellano sobre los Meininga era mi artículo de la ADE. Entonces, bueno, ahí se quedó la cosa. Yo durante estos 20 años, pues bueno, cuando me iba encontrando con artículos que los mencionaban, los iban recopilando. Pues por ejemplo, encontré una cosa curiosa, que era un americano que se fue, que está incluido en el libro, que se fue un poco, pues como, no sé, como oyente, y es de hecho de los testimonios más valiosos porque estuvo en el proceso de ensayos. Entonces él nos habla de cómo es un proceso de ensayo, pero es un señor americano que era historiador, de hecho no era de teatro, y entonces tenemos ese testimonio. Entonces fui recopilando alguna cosa. Entonces, en el propio Consejo de Publicaciones de la RESAD, pues siempre hablamos de libros que había que sacar, entonces siempre salía el de Grube, y se iba un poco como postergando. Yo dije la primera legislatura que yo estaba en la dirección, dije, mira, yo ahora estoy a tope con la dirección, y de hecho también me resulta un poco, no sé, que yo acabo de ser director, que salga un libro, que yo vaya a ser el coordinador, pues no me parece lo suyo, entonces se fue postergando. Luego volvimos a salir una segunda legislatura y ahí fue Fernando, que estaba en el Consejo de Publicaciones, que dijo, mira, ya está bien, ya no lo postergues más, Pablo, hay que sacar el libro de los Meininger. Entonces yo, ingenuo de mí, o sea, yo dije que sí, porque mi idea original era sacar el libro de Grube, hacer una introducción más o menos cuca y ya. Pero bueno, pues los que habéis investigado, os habéis metido en la investigación, sabéis cómo es esto. Que claro, me metí en el libro de Grube y entonces volví a confirmar que publicar el libro Grube tal cual para un lector actual y hispanohablante, que era dejar muy coja la publicación. Entonces me puse a investigar y bueno, pues me puse a pensar en un proyecto muy a lo grande, la verdad. Yo no pensaba, pues hice un índice primero, entonces me di cuenta de que había que cubrir esas áreas, que por un lado tenía que haber una parte, el Grube tenía que ser algo importante, pero que tenía que haber un apartado que contextualizara lo que habían hecho los Meininger, otro que pudieran ser otros testimonios, porque al final Grube, y además se nota en el libro, ahora muy en primera persona, o sea, es alguien que ha sido parte de la compañía, que tiene una visión muy subjetiva. Entonces me parecía que para dar un testimonio más o menos veraz había que tener más subjetividades, o sea, más gente que hablara de cómo era el trabajo, porque de hecho es una cosa que creo que ha quedado bonita en el libro, que se ve que hay gente que dice unas cosas, gente que dice lo contrario, y que hay que sacar la conclusión de lo que realmente era. Y luego faltaba la parte de las críticas, porque al final una de las partes importantes de los Meininger es quién les vio, ya no solo lo que hicieron, sino que les vio Stanislavski y eso cambió su manera de dirigir, les vio Antoine y cambió su manera de dirigir. Entonces digamos que lo de Stanislavski lo tenía localizado por mi vida en el arte, lo de Antoine lo localicé porque en Francia me hice con las memorias del teatro libre y vi que había un capítulo donde Antoine hablaba de ellos,
Entonces, como ves, ha sido un poco un trabajo de hormiguita y luego al ver que unos mencionaban otros artículos, o sea, lo más duro ha sido, pues claro, localizar artículos en revistas alemanas del siglo XIX. Porque a veces no te daban, a lo mejor te decía, tú sabías que había salido un artículo, pero no te decían ni el año ni el mes. Entonces tenías que deducir, a ver, si están hablando de esto, voy a ver si consigo, si está más o menos en este mes y en este año. Entonces ha habido muchísimo trabajo de campo para localizar muchos de los artículos, porque ya un poco ya me empeñé, en plan, quiero tener todos los años de Berlín, quiero tener, pues eso, quiero tener a Londres. Entonces, y luego lo complicado es lo de los diferentes idiomas, que ahí me habéis ayudado mucho los traductores, porque el proyecto se hizo gracias a que pues Ignacio se encargó de la parte inglesa, Borja Ortiz de Gondra de la parte francesa, que esas en realidad es en las que más fácil me resulta investigar, porque yo me apaño muy bien con inglés y con francés. Pero la alemana es la que más me costaba, entonces ahí sí que me ayudaron mucho tanto Elba como... se me ha ido el nombre... Isabel, para la parte alemana pues ver, y luego también me ha ayudado mucho lo que hemos avanzado con cosas que tienen que ver con traductores automáticos, o sea, para un poco para ver pues algunas cosas de alemán donde podía haber cosas de interés, porque eso, hemos tenido que investigar cosas en digital, que es verdad que gracias a herramientas como Highfish o Archive.org hay muchas cosas del 19 que están digitalizadas. Pero hay otras cosas que me las han tenido que conseguir de, oye, consiguen esta biblioteca, imprímeme esto. O sea, es verdad, hace un trabajo de, o sea, con todo mi respeto a los chinos, de chinos, total. Hasta Ibsen, que hablaba mal de todo el mundo, hablaba bien del trabajo del duque de Sajonia-Meiningen cuando montó Los Pretendientes. El tópico del duque de Sajonia-Meiningen es como que es el inventor de la puesta en escena moderna, etc. Pablo lo explica muy bien al principio. No es que lo invente, la función de la dirección escénica está desde el principio de los tiempos y ha tenido diferentes nombres, pero es verdad que hay un antes y un después. Por otra parte, visto desde hoy, parece más un productor a la americana, ¿no? Quiero decir, es más un productor a la americana que un director en el sentido moderno. Y luego tiene este triunvirato de trabajo con su mujer, Helen, que es actriz, pero es colaboradora en otros campos, y con Ludwig Rohner, que es como la tercera pata del banco. Háblanos de esta curiosa relación entre estos tres personajes que son el corazón de la compañía. Sí, es curioso también que algo que hemos asociado como algo tan unipersonal como es la dirección, que siempre como lo asociamos a una persona, que el origen de cómo entendemos la dirección en el sentido moderno sean tres personas. O sea, de hecho sea una creación colectiva, podríamos llamarlo, un trabajo en equipo, un trabajo de creación. O sea, que creíamos que el teatro nació con cosas que asociamos más al teatro contemporáneo. En realidad, en el siglo XIX, pues cuando surgió la dirección, surgió de esta manera, de una dirección compartida. Y también, bueno, en el libro también pues explica... bueno, que todo esto no es una cosa caprichosa, ¿de dónde surge todo esto? Claro, porque es incluso, yo creo que da para una película, bueno, para una serie incluso, porque claro, todo surge pues primero, de que era escandaloso que un duque dirigiera teatro. O sea, que digamos que él tuvo que dirigir a escondidas. Entonces, ya lo primero era eso, que él no podía dirigir. Entonces es verdad que tiene mucho símil con esta figura del productor norteamericano, o ahora como pasa con las series, el showrunner. Es verdad que Jorge II es un poco como el showrunner, porque él lo que trajo, que es una parte innovadora grande, él lo que trajo es, yo quiero traer al teatro las innovaciones que ya estoy viendo que se están haciendo en la ópera, y a la vez lo que quiero es traer el criterio plástico que hay en las artes plásticas, valga la redundancia, que no estaba en el teatro. Es decir, que digamos que la composición era una composición caótica. Él empieza a pensar en cuadros en movimiento, o sea que incluso adelanta muchas de las cosas que luego las vemos en teoría cinematográfica o en la práctica cinematográfica. Él empieza a montar, a pensar en la idea de montaje, la idea de composición, y eso lo traslada al teatro. Pero para poderlo trasladar le hacía falta gente que fuera del mundillo, diríamos ahora, de la profesión. Entonces ahí se apoya por un lado en la que en un primer momento era una de las primeras actrices. Bueno, voy a contar la parte Marujeo, porque también la parte Marujeo, claro, la que se convirtió en su amante, una que también lo tenían que ocultar, y cuando ya se murió su segunda esposa, digamos que pudieron legitimar este romance, bueno, con todo lo que también conllevó en Meininger, porque era también un escándalo que un noble se casara con una actriz. Es verdad que era una actriz de familia, digamos, bien,
o sea, de familia burguesa bien colocada y familia muy formada. Y entonces ella lo que aportó es que, claro, ella era una actriz, entonces ella conocía la profesión, entonces todo lo que tiene que ver con el entrenamiento actoral y toda esa parte, digamos, porque Jorge lo que quería sabía cómo, digamos, el resultado que quería conseguir, pero cómo llegar a ese resultado, en todo lo que tiene que ver con la parte interpretativa, lo aportó ella. Toda la parte... Y de hecho hay muchos luego intérpretes que salieron de los Meininger, que, pues por ejemplo, como Ellen Timmy, que luego sería la mujer de Max Reinhardt, o sea que luego todo está conectado, pues ella, esa parte de interpretación que luego le llevó a Max Reinhardt, lo aprendió de los Meininger, lo aprendió de la baronesa. Y luego la tercera pata era Ludwig Kronek, que también, vamos a contar también, que también la cosa particular es que Ludwig Kronek era judío, con lo que eso implica, y además homosexual, con lo que implica al cuadrado. O sea que, como veis, era un poco como una mezcla imposible, parece un chiste casi, se juntan un duque, una plebeya actriz burguesa y un pobre también actor judío homosexual, y hacen una compañía. Y él lo que aportó es todo lo que tiene que ver, él un poco era como pues la parte, todo lo que tiene que ver con regiduría, con toda la parte de pues toda la maquinaria, la parte de producción. De hecho, las giras fueron gracias a Kronek. O sea, Kronek fue el que se dio cuenta de, oye, es maravilloso lo que estamos haciendo, pero o lo empezamos a llevar a Berlín, o es inviable económicamente, porque claro, todo esto era a base de los fondos del Duque. Entonces, gracias a las giras, no solamente se les conoció internacionalmente, sino que fue viable económicamente todo esto. Y bueno, de hecho, cuando él se murió, se terminaron las giras, porque tenían pendiente ir a Estados Unidos, que eso también es curioso cómo van o no a Estados Unidos. Digo van o no porque ellos no van, pero va una compañía pirata, es decir, hasta les piratean a los Meininger. Y eso, o sea, que yo creo que es curioso esta mezcla de ellos tres, y lo que está bien es que ya Grube ya habla de ellos tres. O sea, que por ejemplo, a mí cuando me lo enseñaron, por ejemplo, cuando me lo explicaron, me explicaban que el director era Kronek. Porque Stanislavski, por ejemplo, lo explica así, porque Stanislavski al que va a dirigir es a Kronek, porque Kronek es el que se iba de gira. O sea, el duque no salía saldría para otras cosas, pero digamos que él no salía de Meiningen para ir con la compañía, se comunicaba por carta, que gracias a eso tenemos muchos testimonios, pero el que sí que iba con la compañía era Kronek, porque digamos que la compañía iba al grupo de actores, tenían un tren entero para ir, pero no llevaban a los extras, claro, los extras eran como 200 extras. Entonces Kronek ensayaba con los extras en cada uno de los lugares a los que iban. Entonces Stanislavski, al que había dirigir, que es el que está en la portada del libro, además con la campanilla, es a Kronek. Entonces a Stanislavski lo que le fascinó es ver cómo Kronek dirigía con esa campanilla y les decía atención, y todos se callaban de golpe porque tenían como que eso también vendría del duque, como una organización muy prusiana y de ejército de orden, que tiene que ver un poco con lo que decía Félix antes. Yo creo que ellos lo que trajeron es un poco, más que la disciplina deportiva, la disciplina militar prusiana, y de hecho eso es una cosa que ya termino porque me estoy enrollando mucho, pero también les ensalzaban en cuanto a las batallas. Claro que muchas de las cosas del realismo de las batallas era claro, que el duque estaba pensando en la batalla de verdad, o sea, que estaba pensando cómo se organiza un ejército, y yo creo que también llevó eso a la compañía. Voy a organizarlo como un ejército en la que cada uno tiene su rol, pero todos son importantes y todo tiene que estar de acuerdo a una estrategia, en este caso una estrategia de puesta en escena. El detalle de la figuración yo creo que es una de las cosas sorprendentes, ¿no? Cuando hablaba Pablo de 200 figurantes, y nosotros que nos hemos acostumbrado a hacer teatro con 3 personas y ya nos dicen que nos pasamos de presupuesto, ¿no? Y estamos hablando de una época donde los espectáculos son así. Las descripciones que aparecen en el libro de los diferentes montajes de Julio César, por ejemplo, en Londres o donde sea, son espectaculares, y uno dice, pero esto yo no lo he visto nunca, ni lo vas a ver, ¿sabes? Porque tal como estamos no creo, pero era parte de la dinámica de este modelo. Hay una parte muy importante en el trabajo de esta gente que es lo puramente visual. El duque era un dibujante espléndido, y contaba Pablo hace un momento, los cuadros son la referencia,
Hay un detalle muy bonito cuando viene a Madrid al Museo del Prado a ver cuadros, ¿no? No representaron nunca en España, pero sí viene al Museo del Prado a ver cuadros. Toda esta parte estética está muy bien representada en el libro, con las ilustraciones del Duque y de los otros dibujantes. Es importante eso, ¿no? Sí, eso también es otra cosa que cuando empezamos a pensar el libro, a mí me parecía, porque es una cosa que me pasa a veces con los libros de historia, que viene mucho texto pero no viene imágenes. Y de hecho, también se lo cuento yo a los alumnos, cuando a mí me enseñaron historia, me la enseñaban contada, que es verdad que tiene una parte como un poco mítica, porque te contaban las cosas y tú te las tenías que imaginar, tú te imaginabas, pues cómo sería esto, que habían hecho esto. Entonces, la parte gráfica a veces te rompe esa mitología o te crea otro tipo de imaginación, pero bueno, ahora como enseñamos la puesta en escena, pues es acompañada de mucho material audiovisual, que tanto imagen fija como imagen en movimiento, que afortunadamente cada vez hay más de eso. Entonces, me parecía que el libro, y más siendo el Duque dibujante y sabiendo que había rastros de dibujos, pues primero reproducir todo lo que había en el libro de Grube, que en este caso tenía la versión inglesa y conseguí la versión alemana, y ahí fue una sorpresa grata porque en la versión alemana hay todavía más imágenes que en la inglesa. En la inglesa quitaron algunas. Entonces aquí hemos hecho un trabajo, que sí que agradecer también mucho el trabajo a Paula de Fundamentos, porque en el libro de Grube están todas las imágenes al final. Y aquí lo que hemos hecho es contextualizarlas con el texto, es decir, aquí cuando se mencionan salen las imágenes, y en muchos casos veréis que en los textos se habla del vestuario, se habla de escenografía, pues aquí no te tienes que ir a buscarlo al final del libro, sino que aparece en el momento. Y con esto de las imágenes tuve el descubrimiento del libro de Ales. El libro de Ales es un descubrimiento total, porque el libro de Ales lo descubrí porque, pues claro, ya hay un momento en el que ya se te hace el ojo a cómo dibuja el Duque. Entonces de repente en internet encontré un dibujo de los Meininger que era, digo, joder, qué dibujo más chulo, y además es un dibujo entre cajas, que dije, claro, pues todos los dibujos que teníamos eran desde fuera. Y dije, ¿esto de dónde es? ¿De dónde es? Y entonces vi que mencionaban en el pie Allers. Entonces, investigando, al final me pedí un libro a Alemania sin saber qué es lo que me iba a llegar, y el descubrimiento fue, el libro de Allers es alucinante, es una carpetita que la abres, además con mucho cuidado porque está como que medio se rompe, y entonces dentro hay unas hojas que son las que tradujimos, que son un texto de Alois Prats, que era miembro de la compañía, que habla de las imágenes, y luego son láminas, una tras otra, o sea, no es un libro como tal, es una carpeta con las láminas que hemos reproducido todas, y el valor que tiene esa lámina, aparte que él dibuja, vamos, que, o sea, ahora sería un dibujante de cómics, porque es brutal el dibujo, el nivel de detalle, luego la capacidad que tiene también para crear profundidad, o sea, a mí me parece que son alucinantes los dibujos de Alex. Pero lo alucinante también es lo que dibuja. Que en lugar de hacer dibujos de las puestas en escena, que era de lo que teníamos por otro lado, él hace dibujos del proceso de trabajo. Entonces tenemos dibujos entre cajas, o sea, hay escenas que en lugar de estar vistas desde dentro, están vistas desde fuera. Luego, escenas que les ha pillado en el descanso. Entonces les ves con el vestuario, pero hay uno tumba en un sitio, hay en otro lado. Hay dibujos de los ensayos que hacía, que fue el rastro que me hizo investigar más, de los ensayos que hacía la baronesa con los actores después del ensayo para afinar los papeles. Entonces de eso hay un dibujo. Entonces de repente dices, ostras, que hay material que incluso de cosas contemporáneas no tenemos ese rastro de cómo ha sido todo el proceso de trabajo, y Alex es capaz de dibujarlo y de darnos muchas pistas. Pues hay un momento que hay un playback que está documentado gráficamente, pero que no se había hablado en ningún momento de cómo resolvían eso, de cómo un poco como lo que pasa en Cantando bajo la lluvia. Pues eso ya lo hacían los Meininger en el 19, claro, tenían una actriz que no sabía cantar ni sabía tocar un instrumento, entonces se ve como ella está tocando y el público ve como que ella toca y canta, pero entre cajas, en el dibujo se ve que hay otra actriz que es la que canta de verdad y otros músicos que son los que tocan de verdad. Es decir, que todas estas cosas que parece que... Yo creo que también es lo que tiene utilidad el libro, que muchas de las cosas que ahora damos por hecho, pensamos que son problemas del teatro contemporáneo, en realidad en el 19 ya se encontraron con eso y ya hubieron la manera de intentar resolverlo. El libro tiene este aspecto que nos interesa a nosotros como profesionales del teatro, como un libro para gente de teatro, pero claro, es muchas más cosas, es fascinante en muchos aspectos. Por ejemplo, uno lo está leyendo y claro, estás haciendo un viaje por la Europa de las últimas décadas del siglo XIX y recordando esa geografía, ¿no?, tan diferente a la Europa de ahora, y políticamente y desde todos los puntos de vista. Y los encuentros con otros públicos, ¿no? Por ejemplo, los artículos ingleses hay un poco como de envidia,
Porque claro, llega este tío, hace Shakespeare y lo hace mejor que ellos. Y los ingleses se ponen un poquito diciendo, ¿cómo viene este alemán aquí a decirnos cómo se hace Julio César? Entonces algunos lo admiran, otros se ponen más, ¿no? Todo este elemento viajero del libro a mí me ha parecido particularmente fascinante. Sí, sí. Además también, una cosa también yo rescatable para ahora, muestra una Europa donde hay muchos intercambios y también desde la diversidad lingüística. O sea, una cosa alucinante de esto es que los Menninger actúan en alemán. Y entonces los ingleses iban a verles en alemán, a Shakespeare, o sea, una cosa como... Y aún así, por lo que se ve en las críticas, ellos tienen la capacidad, es verdad que a veces con esta un poco envidia de... Ya vienen los alemanes a enseñarnos... ¿Cómo se hace? Claro. Entonces hay esta cosa, pero igual que la compañía pirata que se fue de los Menninger, que no eran ellos, sino otros, también lo hicieron dentro del circuito alemán porque en Estados Unidos había circuitos de los diferentes idiomas. Es decir, estaba el circuito de los que hacían teatro alemán, luego el circuito de los irlandeses, que aunque era en inglés, pero era su propio... O sea, que digamos que estaban las diferentes... O sea, en una Europa más, donde estaba más ese crisol de lenguas y de culturas mezcladas en diferentes países, pero que no impedían el intercambio. Por eso, igual, en Francia cuando fueron, lo hicieron en alemán. Y no había subtítulos ni sobretítulos. Es decir, que eran... Y a veces eran textos como Shakespeare que se entiende que el espectador los entendía, pero a veces era espectros de Ibsen, que era como la ultra novedad y que no tenía por qué la gente conocer el texto. De hecho, el texto de espectros estaba más o menos prohibido. O sea, ellos fueron un poco los que levantaron un poco el veto de que se hiciera. Y gracias a que Jorge, en su capacidad de duque, podía saltarse toda esta censura, digamos, porque... Como no tenía tampoco, digamos, esa necesidad económica, de hecho en eso ayudó mucho al teatro contemporáneo. Que decía, yo tengo asegurado con los Schiller, con los Shakespeare, llenar, pero luego me puedo arriesgar y hacer muchos textos de autores alemanes de la época que prácticamente son ellos los que les dieron, o el propio Ibsen, que es verdad lo que tú dices. Estuvimos a punto, porque hay unas cartas que escribe Ibsen a su mujer, diciendo lo contento que está de que le hayan hecho en Menninger. Lo que pasa que es verdad que, más allá de su alegría, pues no aportaba ningún dato, era pues Ibsen alucinando con lo que habían hecho en Alemania, pero no daba ningún dato sobre cómo era el montaje, ni nada más. Entonces al final no las incluimos. Y esas estaban, yo creo, en alemán, creo que ahora puede ser. No recuerdo si estaban en alemán o... Es que hemos tenido un lío de idiomas. Pero lo sorprendente es eso, ¿no? Que Ibsen no lo va bien de nadie, nunca, no le gustaba ninguna puesta en escena y esta le gustó. Pero por ahondar en el repertorio, la verdad es que el repertorio también es muy moderno, en el sentido de que por un lado están haciendo teatro clásico y por otro están haciendo los autores de mayor novedad desde el principio. Hay un detalle que yo lo he descubierto leyendo, hicieron a Echegaray. Sí. O sea, estos tíos hacían a José Echegaray, que para nosotros es lo más antiguo del mundo, pero en aquel momento era, en fin, una cumbre del teatro español. Sí, o sea, sí, es verdad que el texto de Echegaray, de Gran Galeoto, es verdad que ahora lo tenemos un poco ahí, bueno, olvidado, vamos a decirlo como es la cosa. Y en la época era porque he visto, ahora no recuerdo, pero el otro día vi otra referencia a otra gente también que había revisitado a Echegaray y a Gran Galeoto y que lo tenían como un texto un texto diríamos, de vanguardia, o sea, un texto de los innovadores y de la época. Y es verdad que los alemanes con el teatro español sí tienen una cierta... Porque tenían esta con Echegaray, también sabemos que se hacen cosas de Calderón. O sea, Calderón sí le tenían bastante... Eso viene de Goethe. Claro. Hauptmann, por ejemplo, que también es un autor muy moderno en el momento, sí. ¿No? Gerhard Hauptmann. Sí. Esa combinación al mismo tiempo es extraña y por otra parte es la que hoy en día pensamos que debe ser un teatro público, ¿no? Esa combinación entre los textos de repertorio y los textos de nueva creación. Sí, a ver, es que él se inventa una suerte de teatro público, digamos, financiado con las arcas públicas, pero bueno, con su dinero de Menninger, y gracias a eso podían hacer lo que querían, entre comillas. También es verdad, también se habla del proceso de ensayos, y también es un proceso de ensayos eso que no se puede permitir un teatro comercial. O sea, ellos tenían un proceso de ensayos muy dilatado, pueden tener muchas obras en repertorio que recuperan. Bueno, es verdad que también para los actores eso también es una forma de trabajo que se ha perdido. Y la idea de yo voy a un sitio y hago Julio César un día, al día siguiente me hago un Molière, al día siguiente me hago un Ibsen, y es la misma compañía. La misma compañía que va cambiando de papel. Ellos, claro, los papeles de peso a veces no recaen en las mismas personas, entonces eso les permite hacer eso. Pero también, de eso también hablan un poco, de también esa riqueza que tiene la compañía, porque claro, no es lo mismo interpretar a Shakespeare, interpretar a Schiller, interpretar a Ibsen.
Y yo creo que eso es también lo que le dio pues, el impulso que tuvo la compañía y un poco cómo rompió esquemas, tanto para, pues es otra cosa que también hemos hecho en el libro, poner tanto las críticas positivas como las negativas, porque hubo mucha gente, claro, que en muchos casos, porque yo creo que están como enfadados de por sí. O sea, se nota como este enfado de que hacen estos haciendo esto, porque también es que, claro, hay también esta cosa de este señor es un intruso. Claro, porque la propia profesión es como viene aquí un duque a enseñarnos cómo hay que hacer teatro. O sea, que ya no solamente los ingleses, también les pasaba en... Y ese era el miedo del duque de ir a Berlín. Porque hay varios artículos, claro, que además le pican al Teatro Real de Berlín que le dicen que, claro, que les mete una goleada en su propio campo. Y eso no le sentó bien, claro, a la gente de Berlín. Hay un momento en el libro donde figura la lista entera, pero yo solo he apuntado algunos nombres para ver sitios donde estuvieron. Estuvieron en Berlín, en Viena, en Budapest, en Colonia, en Praga, en Hamburgo, en Ámsterdam, en Londres, en Múnich, San Petersburgo, Moscú, Varsovia, Trieste, Bruselas, Estocolmo. Estuvieron a punto de ir a Estados Unidos y no salió la gira, más otras tantas ciudades más que no las he apuntado todas porque con estas se hacía uno la idea de la dimensión verdaderamente internacional de esta compañía, ¿no? Es otra cosa más que parece que hemos inventado nosotros, la idea de salir y viajar con los espectáculos, y viajaban más que nosotros. Sí. ¿Cuál te parece que puede ser el más legendario de los montajes de los Menninger? Yo creo que Julio César. Yo creo que ha sido es de los más citados. También porque Ludwig Parnek era como un actor muy importante, el hecho de que él se sumara a la compañía para hacerlo. Yo creo que luego también por el impacto que tuvo en Inglaterra, en Londres. Yo creo que el de Julio César es como, no sé si es el más comentado y en torno al que más anécdotas hay. Yo creo que sería como el más también del que luego tenemos como imágenes que más se han quedado, que se han quedado en la retina porque primero se quedaron en el papel, pero que tenemos la imagen primero del boceto que hizo Jorge, de cómo tenía que ser el famoso monólogo de Marco Antonio, y luego tenemos una imagen que salió en prensa en Londres que entendemos que es pues como el dibujante vio la puesta en escena y se ve claramente cómo es la composición pictórica, cómo juegan incluso con el color, que eso lo tenemos en blanco y negro. En el museo ahí que hay en Menninger tienen algunos telones y entonces ahí podemos verlo en color y también cosas de vestuario. Entonces también se ve ahí como la importancia del color y cómo se jugaba con un montón de cosas. Y la importancia de documentarse, que eso está y en Julio César es muy importante la documentación, porque se fueron a Roma a documentarse directamente, o sea que hacían un trabajo de campo, consultaron a arqueólogos romanos para hacer la reconstrucción de cómo tenía que ser el vestuario, de cómo tenía que ser la escenografía, y eso pues en la época impactó, nos impacta incluso ahora. O sea, a mí me encantaría tener una máquina del tiempo para ver una puesta en escena del siglo XIX. Es curioso porque hoy cuando se hace Julio César, al revés, todo el mundo va con un traje y una corbata, ¿no? Y con uniformes militares, pero lo moderno entonces fue que era la primera vez que Julio César se hacía con una ambientación romana auténtica, de cómo era cada toga, cada sandalia, cada columna que se veía ahí en el fondo, etcétera, etcétera. Sí, no, y de hecho, no de Julio César, pero del mismo actor, de Ludwig Parnek, eso es una cosa que localicé porque quería darle voz, y entonces me miré sus memorias, que son 2 tomos, con la esperanza de que hubiera una parte que hablara de los Menninger, y afortunadamente está en el libro. Es muy divertido porque además habla de la parte en la que están en Londres. Entonces, claro, es las aventuras de un actor alemán en Londres, entonces habla de muchas anécdotas. Y hay una anécdota que cuenta, que lo saco porque tiene que ver con el vestuario. No es con Julio César, pero habla de la Ferecilla Ahumada. Y claro, ellos estaban acostumbrados a que tú cuando contratabas a un actor, sobre todo un gran actor, le contratabas por su repertorio. Es decir, él iba y decía, a ver, yo, si me contratas para hacer de Julio César, o sea, yo tengo varios personajes, y entonces ya no solamente yo te voy a hacer el personaje, por supuesto sin ensayar, porque yo ya lo traigo ensayado de casa, sino que además traigo el vestuario. O sea, yo me voy a vestir como se viste, como me he visto yo de este personaje. Entonces él cuenta que, claro, lo primero que le impacta es como que le dicen, no, que aquí hay que ensayar. ¿Cómo que hay que ensayar? Sí, claro, que tú no lo puedes hacer como quieras, sino que lo tienes que hacer, y ya le impacta que le dicen cómo tiene que vestirse. Y entonces él, el personaje que hacía en la Ferecilla Ahumada, él iba vestido de señor de la guerra de los 30 años, porque le parecía, pues que además lo dice, que así daba una imagen mucho más masculina, mucho más dominadora, y él le tenía de hecho mucho amor a sus botas. Tenía unas botas de militar, y entonces le dicen que así no puede ir, porque la obra está situada en el Renacimiento, o sea, y entonces le ponen una ropa, y entonces tiene que ir con unos mocasines.
Y él habla del conflicto, pero ¿cómo voy con unos mocasines? Porque claro, porque yo como me voy a poner a esta mujer, que voy vestido, pues eso, prácticamente un poco traído ahora sería como voy vestido casi de una manera casi femenina. Pero al final le convencen y se viste. Y lo que es bonito que él reconoce, que dice que al vestirse de esa manera, entiende al personaje de una manera como no lo había entendido antes. Entonces descubre que el personaje, como doma a la fierecilla, no es por la vía de la fuerza, sino que es por una vía más dialéctica, que tiene que ver con cómo utiliza el lenguaje y los versos que le ha puesto Shakespeare. Y entonces él redescubre el personaje a través del vestuario, o sea que es una cosa como... Eso, bueno, ahora nos puede parecer incluso muy, muy obvio esto. Eso me lo dijo Pilar, que dice, el libro también está bien porque muchas de las cosas que damos por hecho, se ve que alguien se las inventó, las pensó y tuvo un efecto en el teatro. Está lleno de detalles, es muy bonita también esa anécdota de la actriz, la que están ensayando, y entonces le dice, no sé si es el duque o es Kroner, y le dice, ¿está usted cansada? Y ella le dice, no, yo estoy muy tranquila. Y claro, se refería al personaje. El director está hablando de que el personaje está cansado, pero la actriz piensa que le está diciendo que si está ella cansada, ¿no? Hay algo como pre-stanislavskiano en toda su manera de trabajar. Sí, eso se ve en el libro porque lo dice el duque, porque el duque se refiere... El duque se dirigía a los actores como en las circunstancias de los personajes. Las circunstancias dadas. Y entonces no le entendían. Y entonces Kronek le dice que el duque quiere que te sientes. Porque el duque, o sea, porque Kronek era el que sabía un poco de carpintería teatral y entonces era más práctico. Pero es verdad eso, que ahí se adelanta a las circunstancias de Stanislavski, sin saberlo él. O sea, yo creo que también lo que tiene el duque, yo creo que al acercarse al teatro desde lo que es un aficionado al teatro, que le encantaba, pero veía que le gustaba más leer a Shakespeare, eso lo dice en algún momento, que verlo en escena, o sea, veía como que no se lleva a Shakespeare a escena como debía llevarse en escena, pues esa pasión fue, yo creo, la que le hizo enfrentarse a las cosas sin ningún tipo de prejuicio y ampliar tanto, digamos, el repertorio de lo que se podía hacer en escena. Cuando dirigió Orson Welles Ciudadano Kane, hizo muchas cosas muy raras que no se habían hecho antes, y una vez le preguntaron, ¿por qué ha hecho usted esto? Y Orson Welles decía, porque no sabía que no se podía. Y hay algo de esto también, sí, ¿no? Efectivamente, digo, es que no sabía que no se podía hacer esto, y entonces lo hace y es formidable. Sí, yo creo que el símil es muy bueno, ¿eh? O sea, también eso, como Orson Welles viniendo del teatro y luego hace tantas cosas en cine que no se habían hecho antes, pues yo creo que esto es un poco parecido. Él venía de la pintura, venía de la afición al teatro, pero del teatro leído y afición al teatro visto, y trajo todo esto al teatro diciendo, bueno, yo quiero hacerlo, no sé si se puede hacer o no. Y luego está el nivel de documentación de cosas ya más allá de los individuos, de cómo funcionan las compañías, de cómo funcionan los teatros, de los repertorios de los teatros, la cantidad de autores de una nacionalidad que se hacían en un sitio, etc. O sea, la fuente de información que hay en esta enciclopedia, y yo insisto en llamarlo enciclopedia porque es que verdaderamente te pasas las horas muertas mirando, saltando de un sitio a otro. Es apasionante. Yo creo que podemos preguntar aquí a ver si alguien quiere preguntar algo. ¿No? ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿Sí? Ya lo sabéis todo sobre... Es muy interesante escucharlo. Gracias. Bueno, a ver, es más interesante leerlo. A ver, es un libro además que te lo puedes leer de principio a fin, sí, pero también está pensado para leerlo de manera... O sea, con ayuda del índice y con la parte enciclopedia que tiene al final, que es que hay un índice de las personas que se nombran, pero no solamente viene el nombre, sino que hay una reseña biográfica. Que eso también surgió porque me daba cosa que la gente de ahora en realidad no sabe de quién estamos hablando. Entonces eso ha sido también mucho trabajo porque de la mayoría de la gente no había nada, por supuesto en castellano no había nada, pero de muchos solamente había referencias en alemán y ni siquiera en alemán en textos actuales. O sea, ahí con el alemán además ya no solo es luchar con el alemán, sino luchar con la grafía alemana del siglo XIX, que no es la de ahora. Sí. O sea, que es una cosa como entre vikinga y... Entonces ahí hemos tenido que luchar para entender las cosas y en muchos casos a veces yo tenía varias versiones de la biografía de la gente. Porque, claro, a veces decían un dato en un sitio y en otro decían el contrario, entonces ha habido mucho de contrastar y de... Pues ahora, ¿cómo se hace ¿cómo se dice? Lo del verificador. Pues yo he hecho mucho de verificador del siglo XIX para intentar traer ahora a toda esta gente. Que yo creo que eso sí que es importante que lo hagamos desde las escuelas. O sea, yo no sé si igual me estoy haciendo mayor con esto, pues yo creo que no. Pero me parece que es muy importante mirar atrás para también seguir mirando adelante. Pero saber qué es lo que se ha hecho en el pasado,
Y yo creo que es una labor nuestra fundamental, el tener esa mirada, también esa mirada desde lo contemporáneo, por supuesto, no desde simplemente sacar las cosas, sino ver qué aprendizajes hay en el pasado que nos pueden servir ahora, porque bueno, el teatro es efímero, pero tenemos que luchar también un poco contra eso, o sea, contra que no se pierda el legado y que no se pierda pues todo lo que se ha hecho que es útil para entender dónde estamos ahora. Para que cuando venga el gran apagón y la Claro. gente deje de consultar en internet porque no pueda, pues tengamos en la biblioteca los libros que no teníamos cuando empezamos, bueno, cuando empezamos nosotros, no, cuando empecé yo, y verdaderamente puedan volver a revisar todas estas maravillas, porque al final son maravillas, porque no se trata solo de un libro de estudio, es que verdaderamente es apasionante, ¿no? Lo vas leyendo como una gran aventura, la gran aventura del teatro, en unas décadas determinadas de nuestro continente, y te hace meditar sobre montones de cosas. En fin, no sé si quieres contar alguna cosa más. También hay un capítulo que ha incluido Pablo de referencias, no solo las referencias biográficas de las que hablaba, sino de materiales de referencia, no solo las personas, sino, bueno, bibliografía, en fin, para todo aquel que quiera seguir profundizando en este aspecto. O sea, es un libro muy completo, Pablo. Sí, no, es que la bibliografía también ha sido complicado encontrarla, y luego también, porque es que, también se ha sufrido mucho, bueno, sobre todo he sufrido yo, porque, bueno, pero también se ha compartido con los autores, o sea, con los traductores, que me habéis ayudado mucho en eso, que en el siglo XIX muchas no, siempre citan sin decir de dónde ha salido. O sea, un poco como lo que les decimos a los alumnos que no hay que hacer, pues ellos lo hacían con toda... Entonces, te ponen entre comillas cosas, pero no te dicen ni quién lo ha dicho ni dónde. Y desde la perspectiva actual, el gran esfuerzo ha sido poner nota a pie a todo eso. O sea, lo que ellos no hicieron lo hemos hecho nosotros. Entonces, ahora todo lo entrecomillado ha habido que rastrear de dónde estaba sacado, y muchas veces descubriendo cosas muy interesantes. Para empezar, que no habían dicho esas cosas. A lo mejor citaban a gente y no había dicho exactamente eso, había dicho otra cosa, o la frase que han cogido es una frase sacada de contexto, un trozo de un lado y otro trozo de otro. En algunos casos, cuando sí que dicen de un libro, descubres que no está en ese libro, que está en otro. Entonces, todo ese trabajo está hecho porque yo también sí que creo, o esperaría, o me gusta pensar así, que una investigación es siembra para otras investigaciones futuras. Entonces, también este libro aspira un poco, o sea, es verdad que yo igual me he pasado de exhaustividad, pero bueno, todavía hay más cosas para investigar desde los Meininger, entonces este libro también aspira a eso, a un poco a desbrozar el camino para que no sea la selva, sino que haya por lo menos una senda que hemos abierto nosotros. Pero bueno, entonces por eso hay mucho trabajo que yo me alegro de que tú lo aprecies, porque es verdad que es un trabajo, pues eso, muy de ratón de biblioteca, que yo no sé si el lector a lo mejor lo da también por hecho. Y todo eso no estaba en las fuentes originales. Es un libro que ha coordinado Pablo, que es su proyecto, pero en última instancia es un libro de la RESAT, y de alguna manera son estas cosas las que nos justifican, ¿no? Quiere decir que dentro de X años seguramente no estaremos aquí ninguno de los que estamos, pero este libro estará aquí, y entonces todo el que quiera saber algo de los Meininger dirá, voy a ir a la biblioteca a ver el libro que escribió este señor hace X años, y ahí seguirá la información y se seguirá investigando a partir de eso. Yo creo, te felicito de verdad, muy sinceramente, Pablo, porque me parece, yo cuando lo vi me quedé ojoplático, porque de verdad yo no pensaba nunca yo pensaba que me iba a morir sin ver esto, ¿vale? Cuando aparecieron las traducciones de todos estos autores de, mira, Stanislavski, mira tal, pero los Meininger era como, no, eso no, vale. Y resulta que uno lo tiene aquí y dices, bueno, mira, ahora ya no puedo decir que me moriré sin haberlo visto. No sé, si quieres decir algo más. Bueno, o sea, reitero eso, el agradecimiento a vuestro trabajo también, porque los traductores habéis ayudado mucho a entender los textos. Hay muchas notas a pie también que son vuestras, que a lo mejor yo luego las he reelaborado, o sea, que es un trabajo es un trabajo en equipo. Y luego también Paula, desde la parte editorial, pues la idea está, por ejemplo, de colocar las fotos en contexto, es una idea suya. O sea, que yo creo que el libro ha ido creciendo por las aportaciones de mucha gente. Y también, bueno, a Paula hay que agradecerle la valentía de publicar un libro así, que es verdad que está apoyado por la escuela. Perdóname, y hasta el precio. O sea, sí. Este libro tendría que costar como 5 veces más de lo que cuesta. Sí. Si te vas a Alemania o te vas a Londres, un libro como este costaría 5 veces más de lo que cuesta. Con la calidad que tiene en términos de impresión, de las imágenes, de todo. En fin, es que verdaderamente es una maravilla. Yo me lo compraría, desde luego. Yo también. No,
Y también yo se lo digo a los alumnos, pero no solo porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque es un libro que, bueno, pues que ojalá pase de la primera edición, pero a veces no pasan de la primera edición, entonces se descatalogan y se acabó. O sea, se convierte en un libro que solamente te lo vas a encontrar en las bibliotecas, que por lo que tú dices, es verdad que incluso si te lo fotocopias te sale más caro que el libro original y se pierde luego la calidad de las imágenes y todo eso. O sea que yo es un libro que me lo compraría antes de que se descatalogue o para provocar una segunda edición, que también estaría muy bien. Bueno, pues yo muchas creo que gracias. aquí estamos. Sí. Gracias. Gracias a todos.